increíbles del Corán. Y es un escrito de un autor noruego, un libre pensador, cuyo nombre es Ronnie Johansson. Él ha tenido el mérito, digamos, de haber leído, en primer lugar, este libro sagrado para muchos, para 1.000 millones de personas alrededor del mundo, que es el Corán, ¿no? Y no solamente lo ha leído, sino que lo ha estudiado a fondo, y en eso que ha investigado, ha encontrado una serie de suras, que es como se denominan los capítulos de la Biblia, y son suras del Corán, digo, disculpen, y son suras que son controvertidos en la medida de que ahora, por ejemplo, al menos en el discurso en Occidente prima la primacía de los derechos humanos en los estados de derecho constituidos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, es chocante, digamos, para una persona, digamos, con una formación regular que ligada de alguna manera a los derechos humanos, porque es un libro que se muestra autoritario en el extremo, que todo lo contenido en él por un Dios mayor que vendría a ser Alá y por su discípulo o intermediario, digamos, en la tierra que vendría a ser Mohammed, al que comúnmente nosotros, digamos, en la educación secundaria y universitaria lo hemos conocido como Mahoma, es cuestión de pronunciación. Entonces, salvo lo que ellos digan o lo que esté escrito en el contenido de este libro, es sagrado y todo lo demás no solamente sería considerado profano, como dirían en términos masónicos, sino que lo más riesgoso es que es condenado como que es algún acto de incredulidad y de ser infiel al credo que ellos profesan. El problema es que uno podría decir, en la historia de la humanidad hemos pasado por muchos años de guerras religiosas, ¿no? Donde no primaba un espíritu de tolerancia mutua. Eso se dio hasta que, por ejemplo, en 1717 en Inglaterra se formó la Gran Logia Unida de Inglaterra, donde los masones plantearon el tema de la tolerancia y por eso que en sus templos pueden coexistir pacíficamente cristianos, católicos, musulmanes, budistas, taoístas o de otras religiones, ¿no? Pero en estricto sensu eso no se da en los extremos, digamos, de un fanatismo o bien católico o de un fanatismo basado al pie de la letra en el Corán. Pero por suerte que han transcurrido el tiempo y aparte de ese autoritarismo que vemos, también se ve una figura de patriarcado, con la cual, por ejemplo, acá en este libro se ponen las citas exactas, el varón puede casarse con una o más mujeres, no teniendo en consideración la religión o irreligión que profese. En cambio a la mujer solamente prácticamente se le dice que se aúna a un solo hombre y que ese hombre debe ser o bien un islámico o bien alguien que se va a transformar en islámico. O sea que las mujeres no están aptas para casarse con ningún taoísta, budista, cristiano, anarquista, bolchevique o lo que fuese, ¿no? Entonces, ahí se ve que no hay igualdad de derechos entre hombre y mujer, ¿no? Pero ese es un caso que también podría tener ciertas comparaciones, como dice el autor, con la Biblia. Porque en la Biblia bien señalado está que el varón, por el solamente hecho de ser hombre, es el cabeza de familia. O sea que la direccionabilidad de una familia no está ni en discusión ni en consenso. Ya viene por mandato supuestamente divino. Algo así vemos también en el Corán. Pero así como pueden haber parecidos, ya que ambas se reclaman religiones monoteístas de un solo Dios, ambas inclusive reconocen, por ejemplo, a Jesús, solamente que la iglesia, el cristianismo en general y el catolicismo en particular consideran a Jesús como hijo de Dios. En el Corán no se habla que el Dios Alá tenga hijos. La figura de Jesús la reconocen, pero a nivel de profeta. Esa es una de las diferencias que hay en esto, ¿no? Ahora también a mí me pasó que escuché una historia de una antigua familiar mía que a los 90 años leyó la Biblia por primera vez y la leyó de extremo a extremo. ¿Qué pasaba? Que le gustó tanto, le fascinó tanto las historias bíblicas que la leyó 3 veces y es verdad que cuando conversábamos en familia, ella compartía sus conocimientos y era muy agradable escucharla a la elevada edad que tenía
cómo había hecho ese esfuerzo intelectual por saber esas historias o sus enseñanzas que pudiesen tener. Sin embargo, ella tenía una nieta que se casó con un árabe que también profesaba el islamismo, y en la casa del árabe tenía el Corán. Y una vez le dije si podía traer una copia del Corán, pero antes de eso ella lo intentó leer y me dijo, no, es diferente totalmente a la Biblia, no hay punto de comparación. Lo intenté leer, pero sin embargo no es tan comprensible. Y eso es algo de lo que quizás hace unos momentos también lo hemos visto acá en el video que se nos ha pasado y que bueno, está colgado en YouTube, ¿no? Es otra estructura narrativa. Si bien se habla de Dios único, de mensaje divino, de salvación, de perdición, pero la estructura es diferente, no arranca obligatoriamente ni con un Génesis, ni está dividido en testamentos como la Biblia, ni tampoco se ve la figura, digamos, de un libro de Apocalipsis, ¿no? Otra diferencia, digamos, que se da también en el terreno de los hechos prácticos, es que a diferencia de todas las iglesias cristianas que tienen o bien sus curas, sacerdotes o pastores, el islámico solamente se basa directamente en la enseñanza de su Dios Alá y de su profeta Mahoma. Ellos no tienen toda la casta clerical como la tiene el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Entonces su vivencia supuestamente es más directa con el hacedor, como ellos le atribuyen. Y tanto es esta diferencia que, por ejemplo, digamos, en estos últimos años se ha dado un caso, digamos, un poco particular, algo sui generis. Ha habido una fusión de algunos elementos que practican la fe musulmana, la fe del Corán, la islámica, con elementos anarquistas. Y eso se ha dado más, sobre todo en Europa o inclusive en los Estados Unidos. Esa corriente, bueno, no predomina, por ejemplo, en América Latina. Y alguien que ha escrito de eso hace unos años es un autor que se llama Abdelnur Prado, y su libro es El Islam como anarquismo místico. Entonces, él en ese libro, él es una persona conversa que se pasó a ser un autor musulmán que realiza eventos internacionales, congresos de derechos humanos, de derechos de la mujer, desde la óptica de los musulmanes, y trata de hacer una especie de diálogo con otras confesiones o manera de pensar o de actuar. Entonces tenemos que este autor, por ejemplo, nos hace ver que en el Islam no hay una primacía, como dije hace un momento, de una jerarquía eclesiástica, pero también hace ver que también el concepto, por ejemplo, de propiedad o de usura están prácticamente negados en el Corán. Y ese es un punto, digamos, de convergencia con el anarquismo histórico, ¿no? Que, por ejemplo, el libro de Proudhon, que es la propiedad, es un estudio sistemático de los fundamentos de la propiedad y por qué ese régimen de propiedad ha dañado, digamos, las relaciones humanas, ¿no? Y ante lo cual, pues, el anarquismo histórico, desde Proudhon hasta la fecha, siempre ha tenido un enfrentamiento de acción directa contra la propiedad, el capital, el Estado, etc. Entonces, es una nueva interpretación o una lectura del Islam justamente basado en los principios quizás primigenios del Islam, porque lamentablemente, como todo pasa en la vida con el correr del tiempo, el cristianismo nació, por ejemplo, como una religión, digamos, prácticamente para los pobres, pero sin embargo, una serie de castas sacerdotales, tanto del catolicismo hasta de los protestantes, han desvirtuado ese mensaje para hacerlo solamente como una religión servil a los poderosos del momento, a los reyes de ayer como a los presidentes de la actualidad. Algo así también ha pasado en parte con el Islam, tanto así que un filósofo conocido por muchos de nosotros en San Marcos, Zizek, él planteaba la figura que ya en el año 33 uno de los grandes jerarcas del mundo musulmán fue a Berlín a pactar con el mismísimo Hitler, ¿no? Cosa que nunca debía hacer ninguna persona con dos dedos de frente, pero el hecho histórico se dio. Entonces, ante eso, algunos islámicos que se han dado cuenta de eso y han visto entre las ideologías la más afín al anarquismo, es que ha brotado esto que actualmente se considera inclusive como anarcoislamismo y que hay información inclusive en Internet. Lamentablemente, la mayoría de esos datos bibliográficos están en el idioma inglés. Así que bueno, el que tiene facilidad de idiomas o tiene la ambición de poder también tener acceso a este conocimiento tendrá que agarrar un diccionario, un libro de gramática y darse el trabajo de estudiarlo.
Por último, quisiera cerrar esta breve intervención antes que venga el doctor Máximo Grillo, haciendo hincapié a algo referente a este libro, que me mencionó un amigo y abogado peruano que hace 20 años abrazó la fe del Corán, ¿no? Él fue originalmente invitado para esta reunión, pero lamentablemente nos comunicó diciendo que no podía porque este es el mes del Ramadán. Es una fecha, digamos, propicia para la reflexión, para el ayuno que tiene el mundo musulmán, ¿no? Pero el otro motivo era porque, según él, este libro sacaba citas fuera del contexto. Y sobre eso el autor en su prólogo habla y dice que realmente él ha hecho un trabajo minucioso, pero que se le puede acusar de eso. Y otra referencia que nos hizo este amigo abogado musulmán por el que no venía es que consideraba que este libro no era necesariamente académico. Pero eso, al margen de la amistad y de la ligazón académica profesional que nos une, es un argumento que podría considerarse como una falacia hominem. Tanto así que, digamos, si acá no se hace un señalamiento de la vida académica del autor y solamente se limita a señalarse que es un libre pensador, el Corán ha sido prácticamente un dictado, según lo que nos dicen sus mismos creyentes, de Alá a Mahoma. Y Mahoma era analfabeto, o sea, no era nada académico. Y quienes escribieron este libro fueron unas personas que sí eran analfabetas, que el mismo Mohammed les transmitió el conocimiento de manera verbal y ellos ya siguieron el trabajo de escribirlo, ¿no? Entonces, me parece que esa falacia es ad hominem y cae prácticamente por su mismo peso. Hay mucha gente que, digamos, ha insurgido en el mundo académico dando aportes siendo de otras especialidades. Por ejemplo, en el caso del derecho penal, hay un autor becaria que prácticamente hizo una revolución copernicana dentro del derecho penal con un solo libro. Y esta persona ni siquiera era abogado. Pero todos los autores de derecho penal y sobre todo los que se interesan más en la historia del derecho consideran la contribución valedera desde ese momento hasta ahora, que es prácticamente como haber humanizado al derecho penal en algún grado, porque antes el derecho penal era sumamente autoritario y sumamente persecutorio, no como ahora que, bueno, a raíz de Beccaria y otros autores tenemos un derecho penal más garantista, ¿no? Que ya no es a capricho de reyes o de presidentes o de tironelo de turno, sino basado en lo que dice el mismo código penal o código de procedimientos penales aplicable en cada país. Bueno, entonces he hecho una pequeña reseña, digamos, atendiendo al contenido de este libro, que como digo, tiene valiosas citas extraídas de otro libro más grande que es el Corán, y que a mi humilde modo de ver parece que es una introducción, pero bastante crítica, ¿no? Al Corán. Uno ya después puede ir indagando y, digamos, en el mercado o en las librerías de suelo, en las bibliotecas, hay libros como por ejemplo este de Lecciones Generales sobre el Islam, donde nos hablan, por ejemplo, ya no de una parte crítica, sino de la parte, podría decirse, rescatable del Islam, ¿no? Por ejemplo, sus oraciones, sus conceptos sobre justicia, sobre hermandad, de solidaridad, etcétera, que puede ser común a otras corrientes o tanto religiosas o como a corrientes filosóficas, ¿no? Entonces, me gustaría nomás cerrar por este momento mi breve intervención señalando esto, algo referido al libro, a lo que ha dado posibilidad de hacer un anarcoislamismo y también a, digamos, a la pequeña refutación a un musulmán que existe en nuestro medio y que lamentablemente no ha podido concurrir acá por los motivos que brevemente he señalado. Bueno, muchísimas gracias por todo.